esta es la continuación del video sobre los instructivos para el uso del sistema de colegio de Aníbal Software. Un periodo escolar es el tiempo en el cual se puede dividir un año escolar. Algunas instituciones trabajan por trimestres, otras instituciones o colegios trabajan por semestres el año escolar. En los siguientes videos que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo manejar todo lo que es el módulo principal del sistema de colegio. Les recordamos que ya en videos anteriores vimos cómo configurar comprobantes, cómo realizar backup, cómo se debe hacer la configuración de datos de la empresa para los recibos y reportes, cómo se debe hacer la configuración inicial con los valores iniciales del sistema, y también vimos sobre la creación de usuario y modificación de usuario. Habíamos creado el usuario 1 y habíamos modificado los permisos dándole la opción para que pudiera crear, guardar, hacer vista previa, generar facturas, y habíamos asignado acceso a los registros principales del módulo de colegio, que son periodos, cursos, asignatura, maestros, patrocinadores y estudiantes. Para poder trabajar el módulo completo del sistema de colegio se requieren algunas configuraciones iniciales. Por tanto, podríamos crear un nuevo año escolar escribiendo la descripción. Esta descripción es solo para conocer el año escolar, así que una forma fácil es escribir año escolar o periodo escolar, periodo escolar 2023 e indicar en qué mes inicia nuestro periodo escolar. Para este caso voy a poner un periodo de 6 meses, el cual inicia el día 1 de enero del año 2023 y finalizará en julio 31, 2023. También indicaremos que este periodo está activo. Pulsamos en guardar. Dice que la transacción fue exitosa. En los siguientes videos estaremos mirando entonces cómo utilizar este periodo escolar. En el siguiente video tutorial presentaremos cómo se trabaja el registro de maestros o el personal docente de tu colegio.